Esta madre ha sido acusada de estrangular a sus 3 hijos. Reportero. Antes de que 3 niños de Ohio fueran brutalmente ejecutados por su padre, documentos judiciales alegan que su madre y su hermana intentaron heroicamente salvar sus vidas. Las personas que hacen daño a los niños son monstruos, pero no hay palabras para describir a quienes hacen todo lo posible por asesinarlos a sangre fría. Y, por supuesto, esas personas solo merecen la muerte. Por suerte, los asesinos de niños siempre son condenados a cadena perpetua. Pero, ¿cómo reaccionan ante estas sentencias? Averigüémoslo. Chris Watts. Reportero. Durante la noche, la policía remolca este camión y recoge pruebas en la casa de un hombre detenido por el asesinato de su esposa embarazada y sus 2 hijas. En la madrugada del 13 de agosto de 2018, en Frederick, Colorado, Chris Watts asesinó brutalmente a su esposa embarazada, Shanann, y a sus 2 hijas pequeñas, Bella y Celeste. Este atroz crimen conmocionó a la nación y nos dejó cuestionando las profundidades de la oscuridad humana. En la tranquila localidad de Frederick, Colorado, la familia Watts parecía el ejemplo perfecto de felicidad. Christopher Lee Watts, un operador de campos petrolíferos de 33 años, y su esposa Shanann, una mujer vivaz y ambiciosa, parecían tenerlo todo. Tenían 2 hermosas hijas, Bella y Celeste, y esperaban su tercer hijo, un varón al que planeaban llamar Nico. Pero detrás de las puertas cerradas acechaba una oscuridad que acabaría por romper la ilusión de su vida idílica. Era la madrugada del 13 de agosto de 2018, cuando el mundo de la familia Watts cambiaría para siempre. Shanann, de regreso de un viaje de negocios a Arizona, era conducida a casa por su amiga y colega, Nicole Utoft Atkinson. No sabían que sería la última vez que alguien vería con vida a Shanann, Bella y Celeste. Durante el fin de semana, Chris Watts había estado en casa con sus hijas mientras Shanann estaba fuera. Pero a medida que avanzaba el día, la ausencia de Shanann era cada vez más preocupante. No acudió a una cita de ginecología y obstetricia, no devolvió los mensajes de texto y no se presentó a una reunión de negocios. Nicole, cada vez más preocupada, decidió visitar la residencia de los Watts sobre las 12:10 horas. Al acercarse a la casa, Nicole notó algo inquietante. No respondió al timbre ni a los golpes, y no había rastro de Shanann ni de las niñas. Alarmada, Nicole avisó inmediatamente a Chris, que estaba en el trabajo, y llamó al departamento de policía de Frederick para denunciar su desaparición. Un agente de policía de Frederick se presentó en casa de los Watts a las 13:40, aproximadamente, para comprobar su estado. Chris, que parecía cooperar, dio permiso al agente para registrar la casa. Dentro, encontraron al perro de la familia ileso, pero no había rastro de Shanann, Bella ni Celeste. La búsqueda se intensificó a medida que los investigadores recorrían cada rincón de la casa, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera conducirles hasta la familia desaparecida. A medida que avanzaba la investigación, surgieron más detalles inquietantes. Se encontró el bolso de Shanann, que contenía sus llaves y las medicinas de los niños, pero ella no aparecía por ninguna parte. Su teléfono, un salvavidas para cualquier mujer moderna, estaba entre los cojines del sofá de la casa familiar. El coche, que aún contenía los asientos de las niñas, estaba en el garaje, y el anillo de boda de Shanann, símbolo de su amor y compromiso, se encontró abandonado en la mesilla de noche. La desaparición de Shanann, Bella y Celeste conmocionó a la comunidad. Amigos, familiares y ciudadanos preocupados se unieron, desesperados por encontrar cualquier información que pudiera ayudarlas a regresar sanas y salvas. Pero con el paso de los días, la esperanza empezó a desvanecerse y la investigación tomó un rumbo oscuro. El FBI y la Oficina de Investigación de Colorado, CBI, unieron sus fuerzas y aportaron su experiencia para desentrañar el misterio que rodeaba la desaparición de la familia Watts. Chris Watts, que en un principio se declaró inocente, hizo emotivas peticiones a los medios de comunicación para que su mujer y sus hijas regresaran sanas y salvas. Pero a medida que los investigadores profundizaban en su historia, empezaron a surgir incoherencias. A medida que se intensificaba la investigación sobre la desaparición de Shanann, Bella y Celeste, el foco se desplazó hacia Chris Watts, el hombre que una vez había suplicado por su regreso a salvo. El 15 de agosto de 2018, 2 días después de su desaparición, la verdad saldría finalmente a la luz. Chris Watts, bajo la creciente presión de las fuerzas del orden, accedió a hablar con los detectives. En una escalofriante entrevista, confesó lo inimaginable. Admitió haber asesinado a su mujer embarazada y a sus 2 hijas pequeñas. Los detalles que salieron a la luz fueron espeluznantes. Según Chris,
La noche del 13 de agosto de 2018 estuvo llena de tensión y desesperación. Afirmó que Shanann y él se habían ensarzado en una acalorada discusión sobre el desmoronamiento de su matrimonio. En un arrebato de ira, la estranguló, acabando con su vida en un momento de violencia insondable. Pero el horror no acabó ahí. Bella, de solo 4 años, y Celeste, de solo 3, fueron testigos del asesinato de su madre. En un intento desesperado por encubrir su atroz acto, Chris dirigió su atención hacia sus inocentes hijas. Las asfixió, una tras otra, extinguiendo sus jóvenes vidas en un desgarrador acto de crueldad. Con el peso de sus actos sobre sus hombros, Chris sabía que tenía que deshacerse de las pruebas. En una impactante muestra de crueldad, cargó el cuerpo sin vida de Shanann y los cuerpos de Bella y Celeste, sin sus asientos, en el asiento trasero de su camión de trabajo. La oscuridad que le había consumido manchaba ahora el vehículo que utilizaba para mantener a su familia. Impulsado por una escalofriante determinación, Chris condujo hasta un remoto almacén de petróleo arrendado por su empresa, Anadarko Petroleum. Allí llevó a cabo su último acto de depravación. Enterró a Shanann en una fosa poco profunda cerca de un almacén de petróleo, mientras que Bella y Celeste corrieron una suerte aún más horrible. Chris arrojó sus inocentes cuerpos a tanques de petróleo crudo, sellando para siempre su trágico destino. Los investigadores, tras la confesión de Chris, hicieron un macabro descubrimiento en el almacén de petróleo. Encontraron los cadáveres de Shanann, Bella y Celeste, con sus vidas truncadas por el hombre que debía protegerlas. El 6 de noviembre de 2018, Chris Watts compareció ante el tribunal para declararse culpable. En un sorprendente giro de los acontecimientos, se declaró culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado. Este acuerdo de declaración de culpabilidad se alcanzó después de que se eliminara la pena de muerte de las sentencias, abolida en Colorado en 2020. La decisión de aceptar el acuerdo de culpabilidad contó con el apoyo de la familia de Shanann, que no deseaba más muertes y creía que la declaración de culpabilidad aportaría cierto cierre al caso. Reportero. Cuando llegó el momento de escuchar su destino, la pierna de Watts temblaba incontrolablemente bajo la mesa de la defensa. Juez. El tribunal le va a condenar a cadena perpetua en el Departamento Correccional de Colorado sin posibilidad de libertad condicional. La audiencia de sentencia, celebrada el 19 de noviembre de 2018, fue un asunto sombrío y emotivo. La familia, los amigos y los partidarios de Shanann llenaron la sala del tribunal, buscando justicia para las vidas que habían sido brutalmente arrebatadas. El juez, después de escuchar las desgarradoras declaraciones de impacto de los seres queridos de Shanann, dictó una sentencia que aseguraría que Chris Watts nunca volviera a caminar libre. Chris Watts fue condenado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Robert Black. En los oscuros bajos fondos del Reino Unido, en las décadas de 1980 y 1990, surgió una figura siniestra que infundía temor en los corazones de padres y comunidades por igual. Su nombre era Robert Black, un asesino en serie y pederasta escocés que quedaría grabado para siempre en los anales de la historia criminal. El reino del terror de Black comenzó con el secuestro, agresión sexual y ahogamiento de Jennifer Cardy, de 9 años, en 1981. Su insaciable apetito de destrucción continuó con Susan Maxwell, de 11 años, Caroline Hogg, de 5, y Sarah Harper, de 10, dejando un rastro de devastación a su paso. A pesar de haber sido condenado por estos 4 asesinatos, Black era sospechoso de ser responsable de otros asesinatos de niños sin resolver en Gran Bretaña, Irlanda y Europa continental. Era un día aparentemente normal en la tranquila ciudad de Ballinderry, Irlanda del Norte, en el año 1981. Jennifer Cardy, de 9 años, una niña brillante e inocente, disfrutaba de sus vacaciones de verano, felizmente inconsciente de la oscuridad que la acechaba. No sabía que su vida estaba a punto de truncarse trágicamente a manos de un depredador sin escrúpulos. El 12 de agosto, Jennifer salió en su bicicleta, emocionada por visitar la casa de un amigo que estaba a poca distancia. El sol brillaba y las calles estaban llenas de risas de niños que disfrutaban de sus despreocupados días de verano. Pero mientras pedaleaba por la ruta que ya conocía, Jennifer captó, sin saberlo, la atención de un hombre que cambiaría para siempre el curso de su vida. Robert Black, un asesino en serie y pederasta escocés, había estado acechando las calles en busca de su próxima víctima. Gracias a sus amplios conocimientos de la red de carreteras del Reino Unido, podía moverse con facilidad por pueblos y ciudades, aprovechándose de los más vulnerables y desprevenidos. Jennifer, con su inocencia juvenil y su radiante sonrisa, se convirtió en su objetivo.
Cuando Jennifer se acercó a un tramo tranquilo de la carretera, Black aprovechó la oportunidad. Salió de entre las sombras, ocultando sus siniestras intenciones bajo una fachada de normalidad. En un instante, arrebató a Jennifer de su bicicleta, dominándola con su fuerza y malevolencia. El mundo que la rodeaba se desvaneció en la oscuridad, mientras ella era empujada a una pesadilla más allá de su comprensión. Black no perdió el tiempo y sometió a Jennifer a horrores indescriptibles. La agredió sexualmente, violando su inocencia y destrozando su espíritu. Las súplicas de clemencia de la joven cayeron en oídos sordos mientras Black despreciaba cruelmente su humanidad. Y entonces, en un último acto de crueldad, acabó con su vida ahogándola, extinguiendo la luz que una vez brilló tan intensamente en su interior. La noticia de la desaparición de Jennifer corrió como la pólvora, conmocionando a la unida comunidad. La búsqueda de Jennifer comenzó inmediatamente, con voluntarios peinando la zona, desesperados por traerla a casa sana y salva. Pero a medida que las horas se convertían en días, la esperanza empezó a desvanecerse, sustituida por una sensación de temor y desesperación. Entonces, el 17 de septiembre de 1981, se reveló la devastadora verdad. El cuerpo sin vida de Jennifer fue descubierto en una presa. La comunidad lloró la pérdida de un alma inocente, su dolor mezclado con ira y un ardiente deseo de justicia. La tragedia de Jennifer Cardy conmocionó a todo el país y grabó para siempre su nombre en la memoria colectiva de una nación en duelo. En 1982, Robert Black fijó su mirada en Susan Maxwell, de 11 años, una niña vibrante cuya vida se truncó trágicamente. El 30 de julio, Susan emprendió un fatídico viaje, sin ser consciente del peligro que acechaba en las sombras. Volvía a casa después de una clase de tenis, con la mente llena de sueños de un futuro brillante. Pero mientras caminaba por el sendero que ya conocía, Black, siempre oportunista, descubrió a su próxima víctima. Con una precisión calculada, Black se acercó a Susan, ocultando sus siniestras intenciones bajo una máscara de normalidad. La atrajo a sus garras, aprovechándose de su confianza e inocencia. Susan, inconsciente del peligro que se cernía sobre ella, cayó víctima de su malévolo encanto. Black no perdió el tiempo y sometió a Susan a una pesadilla incomprensible. Entonces, el 2 de agosto de 1982, se reveló la devastadora verdad. El cuerpo sin vida de Susan fue descubierto en un lugar remoto, su espíritu vibrante extinguido por las manos de un asesino sin remordimientos. La nación lloró la pérdida de otra alma inocente, su dolor mezclado con ira y un ardiente deseo de justicia. Black cometió otros 2 horribles asesinatos, los de Caroline Hogg y Sarah Harper, antes de ser capturado. Black fue detenido en el pueblo de Stowe, en los Scottish Borders, el 14 de julio de 1990. David Herkes, cartero jubilado de 53 años, estaba cortando el césped de su jardín delantero cuando vio que una furgoneta tránsito azul se detenía al otro lado de la carretera. El conductor salió de la furgoneta, al parecer para limpiar el parabrisas, cuando la hija de 6 años del vecino de Herkes pasaba por su campo de visión. Huelga decir que Herkes presenció cómo Black secuestraba a la niña. Herkes anotó la matrícula de la furgoneta cuando ésta se alejó a toda velocidad. Herkes corrió a casa de la niña. La madre de ésta llamó a la policía. En cuestión de minutos, 6 vehículos policiales llegaron al pueblo. Mientras Herkes describía la furgoneta a los agentes, observó que conducía en su dirección y alertó a la policía. Un agente se interpuso en el camino de la furgoneta, obligándola a detenerse. La policía sacó al conductor de su asiento y lo esposó. Uno de los agentes, que era el padre de la niña secuestrada, abrió la parte trasera de la furgoneta y entró gritando el nombre de su hija. Al ver movimiento en un saco de dormir, desató el cordón y descubrió a su hija dentro, con las muñecas atadas a la espalda, las piernas atadas, la boca atada y amordazada con esparadrapo, y una capucha atada a la cabeza. El juicio que siguió a la detención de Black en 1994 fue una experiencia angustiosa para las familias de las víctimas y para el público. La acusación presentó testigos, pruebas forenses y pruebas circunstanciales para demostrar la culpabilidad de Black. Los detalles de los secuestros, agresiones sexuales y asesinatos quedaron al descubierto, obligando a la nación a enfrentarse a la horrible realidad de los crímenes cometidos por este depredador sin remordimientos. El abogado defensor de Black intentó rebatir a los testigos, pero sus testimonios se mantuvieron firmes. Las familias de las víctimas, con el corazón encogido por el dolor, encontraron consuelo en el hecho de que por fin se hiciera justicia. Black, sin embargo, mostró poco interés durante todo el proceso, y su falta de remordimiento fue un escalofriante recordatorio de la oscuridad que le consumía.
Finalmente, el jurado emitió su veredicto: culpable. Black fue declarado culpable de 3 cargos de secuestro, 3 cargos de asesinato y 3 cargos de impedir el entierro legal de un cadáver. También fue declarado culpable de un cargo de intento de secuestro. Se le condenó a cadena perpetua por cada uno de los cargos y se recomendó que cumpliera un mínimo de 35 años por cada cargo de asesinato. La nación respiró aliviada, sabiendo que este depredador no volvería a salir libre. Pero las cicatrices dejadas por los atroces crímenes de Robert Black permanecerían para siempre. Diane Downs, reportera. Lo que Diane Downs deseaba más que nada era tener hijos. Consiguió su deseo, pero su sueño se convirtió en una retorcida tragedia cuando fue condenada a cadena perpetua por disparar a sus hijos porque a su novio no le gustaban los niños. La historia de Diane Downs es un inquietante relato de traición y violencia inimaginable que tuvo lugar un fatídico día en Springfield, Oregón. El 19 de mayo de 1983, Downs cometió un acto incalificable, disparando a sus 3 hijos y dejando un rastro de devastación a su paso. Pero, ¿qué llevó a una madre a cometer un crimen tan atroz? ¿Fue un intento desesperado de libertad o un retorcido acto de venganza? Diane Downs nació el 7 de agosto de 1955 en Phoenix, Arizona, de padres daneses e ingleses estadounidenses, Wesley Linden Frederickson y Willadine Frederickson. Desde muy pequeña, la vida de Diane estuvo marcada por la agitación y una tensa relación con su padre. A menudo criticaba sus sermones y su disciplina, y se sentía desatendida por su madre, que parecía dar prioridad a la relación con su padre sobre las necesidades de Diane. A medida que crecía, su estricta educación conservadora chocaba con su deseo de independencia. Ansiaba expresarse a través de la moda y el maquillaje, pero sus padres se lo prohibían y la sometían a frecuentes intimidaciones en la escuela. A pesar de las dificultades, Diane consiguió graduarse en el Instituto Moon Valley de Phoenix, donde conocería a su futuro marido, Steve Downs. Steve se convirtió en una figura importante en la vida de Diane, proporcionándole el amor y la atención que ansiaba. En contra de la desaprobación de sus padres, Diane continuó su relación con Steve, y el 13 de noviembre de 1973 se casaron. Sin embargo, Diane reveló más tarde que sus motivos para casarse con Steve no eran el amor, sino el deseo de escapar del restrictivo entorno familiar. La primera hija de la pareja, Christy Ann, nació en 1974, seguida de Cheryl en 1976. Sin embargo, el siguiente embarazo de Diane acabó en aborto. Decidida a tener otro hijo, Diane sedujo a un amigo, Mark Sager, que se convirtió en el padre de su tercer hijo, Stephen Daniel, nacido en 1979. La relación entre Diane y Steve se deterioró con el tiempo, con frecuentes discusiones sobre finanzas y acusaciones de infidelidad. En 1980, su matrimonio llegó a un punto de ruptura, cuando se reveló que Stephen Daniel era fruto de una aventura extramatrimonial de Diane. La revelación condujo al divorcio, y Diane tuvo que enfrentarse a los retos de la maternidad en solitario. A pesar de las dificultades, Diane encontró empleo en el Servicio Postal de Estados Unidos, trabajando como empleada de correos en Cottage Grove, Oregón. Según Steve, Diane no trataba a sus hijos con cariño. Describió cómo los trataba mal, prohibiéndoles hacer cualquier cosa que exigiera atención o afecto. Steve recordó un incidente en el que Cheryl, su hija menor, fue sorprendida saltando sobre su cama. Cuando Steve la reprendió, Cheryl preguntó tranquilamente si había una pistola en la casa, expresando el deseo de acabar con su propia vida. Fue un momento escalofriante que reveló el ambiente tóxico en el que se criaron los niños. El 8 de mayo de 1982, Diane dio a luz a una niña llamada Jennifer, actuando como madre de alquiler a pesar de no superar las pruebas psiquiátricas que indicaban signos de psicosis. Las acciones de Diane hacían temer por su estado mental, pero no fue hasta los sucesos del 19 de mayo de 1983 cuando se revelaría todo el alcance de su oscuridad. El 19 de mayo de 1983, un día que quedaría grabado para siempre en la infamia, Diane Downs cometió un acto de horror indescriptible. Era una cálida tarde de primavera en Springfield, Oregón, cuando Diane se embarcó en un viaje en coche con sus 3 hijos, Christy, Cheryl y Danny. No se imaginaban que ese inocente paseo iba a tomar un cariz oscuro y trágico. A medida que la noche se oscurecía, Diane decidió tomar una ruta panorámica para volver a casa. Sus hijos, agotados por las actividades del día, se durmieron en el asiento trasero del coche. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando la vida de Diane dio un giro siniestro. Vio una figura en la carretera, un desconocido de pelo espeso, que le hacía señas para que se detuviera.
La curiosidad se apoderó de Diane y se detuvo para hablar con el hombre. Pero lo que empezó como un encuentro aparentemente inocente se convirtió rápidamente en una pesadilla. El desconocido le exigió las llaves del coche y cuando Diane se negó, se produjo un altercado físico. En medio del forcejeo, el hombre disparó a Diane en el brazo izquierdo. En un intento desesperado por proteger a sus hijos, Diane vio horrorizada cómo el hombre abría la puerta del conductor y disparaba contra Christy, Cheryl y Danny. El sonido de los disparos rompió la tranquilidad de la noche, dejando un rastro de sangre y devastación a su paso. En ese momento, el papel de Diane como madre quedó irrevocablemente destrozado. Con sus hijos gravemente heridos, Diane tuvo que pensar con rapidez. Fingió tirar las llaves del coche a un arbusto cercano, con la esperanza de distraer al hombre. Aprovechando la oportunidad, volvió a subirse al coche y se dirigió al hospital más cercano, el Mackenzie Willamette Hospital, dejando atrás una escena de horror inimaginable. Cuando Diane llegó al hospital, se desató el caos. Los profesionales médicos se apresuraron a atender a los niños heridos, mientras la propia Diane buscaba tratamiento para su herida de bala. Pero en medio del caos, algo parecía raro. El comportamiento de Diane era extrañamente tranquilo, teniendo en cuenta los traumáticos acontecimientos que acababa de vivir. Su comportamiento levantó sospechas entre los trabajadores del hospital y las fuerzas del orden. Los investigadores empezaron a cuestionar los detalles de la historia de Diane. Las pruebas forenses no concordaban con sus afirmaciones de que se trataba de un robo de coche y un acto de violencia aleatorio. No había salpicaduras de sangre en el lado del conductor del coche, ni residuos de pólvora en el panel interior de la puerta. Estas incoherencias, unidas a la serenidad de Diane, llevaron a las autoridades a pensar que había algo más en la historia. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar cuando Diane llamó por teléfono, desde el hospital, a Robert Knickerbocker, un hombre casado con el que había tenido una aventura. Esta llamada levantó ampolas y alimentó aún más las sospechas sobre los motivos de Diane. Knickerbocker reveló a la policía que Diane le había estado acosando e incluso se había mostrado dispuesta a hacer daño a su mujer si eso significaba tenerle para ella sola. A medida que se profundizaba en la investigación, surgieron más pruebas condenatorias. Se descubrió que Diane poseía una pistola del calibre 22, detalle que no había revelado a la policía. Aparecieron testigos que declararon haber visto el coche de Diane conducido lentamente hacia el hospital, lo que contradecía su afirmación de que había huido a gran velocidad. En su casa se encontraron casquillos sin disparar con marcas del extractor del arma homicida, lo que la relacionó aún más con el crimen. 9 meses después del tiroteo, el 28 de febrero de 1984, Diane Downs fue detenida y acusada de un cargo de asesinato y 2 de intento de asesinato y agresión criminal. El juicio que siguió fue un angustioso viaje a las profundidades de la depravación de Diane. Los fiscales presentaron un caso convincente contra Diane, destacando el motivo de los disparos. Argumentaron que quería librarse de sus hijos para poder continuar su aventura con Knickerbocker, que había dejado claro que no quería niños en su vida. El testimonio de Christy, la hija superviviente, fue crucial para establecer la culpabilidad de Diane. Christy, una vez que recuperó la capacidad de hablar, describió con escalofriante detalle cómo su madre había disparado a los 3 hijos antes de apuntarse a sí misma. El 17 de junio de 1984, Diane Downs fue declarada culpable de todos los cargos. El juez la condenó a cadena perpetua más 50 años, con la intención de asegurarse de que nunca volviera a ser libre. Las acciones de Diane habían destrozado las vidas de sus hijos y dejado a una comunidad conmocionada. Se había hecho justicia, pero las cicatrices de aquella trágica noche permanecerían para siempre. Anthony Todd. Según la policía, Anthony Todd confesó haber matado a su mujer y a sus 3 hijos a finales de diciembre. Anthony Todd, un fisioterapeuta, confesó los asesinatos de su esposa, Megan, y sus 3 hijos, Alec, Tyler y Zoe. Este atroz crimen conmocionó a la comunidad y dejó a todos en busca de respuestas. La historia de Anthony Todd comienza con un pasado turbulento. Su padre, Robert Todd, saltó a los titulares en julio de 1980, cuando fue detenido por contratar a un asesino a sueldo para matar a su esposa, Loretta, y casarse con su amante. En aquel momento, Anthony era solo un niño de 4 años que presenció el ataque a su madre. Milagrosamente, salió ileso, pero la traumática experiencia dejaría un impacto duradero en su vida. Loretta sobrevivió a la herida de bala en la cabeza y volvió a casarse, pero las cicatrices de aquel fatídico día perseguirían para siempre a Anthony.
Al crecer con el conocimiento de las oscuras acciones de su padre, llevó una pesada carga y luchó por aceptar la violencia de la que había sido testigo. A pesar de su turbulento pasado, Anthony consiguió encontrar el amor y la felicidad con Megan, otra fisioterapeuta e instructora de yoga. La pareja se conoció en la universidad y acabaron casándose. Compartían la pasión por su trabajo y decidieron abrir juntos una clínica de fisioterapia. A medida que su familia crecía, Megan tomó la decisión de ser ama de casa y dedicarse a criar a sus 3 hijos, Alec, Tyler y Zoe. La familia Todd parecía el epítome de una unidad afectuosa y unida, que participaba activamente en su comunidad y gozaba del aprecio de sus vecinos. Anthony, en particular, era conocido por su implicación en la comunidad. Era voluntario como entrenador de fútbol juvenil y dedicaba su tiempo a trabajar con niños discapacitados, ganándose el respeto y la admiración de los que le rodeaban. Sin embargo, bajo la superficie de su vida aparentemente idílica, empezaron a aparecer grietas. En 2017, durante un viaje familiar a Disney World, Megan contrajo la enfermedad de Lyme tras ser picada por una garrapata. Esta enfermedad hizo mella en su salud física y mental, provocándole ataques de depresión y una creciente sensación de aislamiento. A medida que la salud de Megan empeoraba, Anthony asumió la responsabilidad de gestionar su clínica en Connecticut, sin dejar de hacer visitas semanales a su familia en Celebration, Florida. Los Todd habían decidido mudarse a Celebration después de vivir varios años en Connecticut, buscando un nuevo comienzo en el soleado estado. Sin embargo, la transición a Celebration no fue tan fácil como esperaban. La familia, antes activa e implicada, se volvió retraída y distante de sus vecinos. La salud de Anthony también empeoró, engordó considerablemente y le diagnosticaron diabetes. Los problemas financieros también asolaron a la familia Todd. En abril de 2019, se descubrió que Anthony había estado cobrando a pacientes por servicios que nunca recibieron, utilizando el dinero sobrante para pagar su casa en Celebration y extravagantes viajes a Disney World. También había pedido préstamos a empresas de Nueva York, lo que dio lugar a una asombrosa deuda de más de $100,000. A lo largo de la investigación sobre las actividades fraudulentas de Anthony, quedó claro que Megan y los niños no eran conscientes de sus acciones ilegales. Eran víctimas inocentes, atrapadas en una red de engaño y confusión financiera. El día de los asesinatos empezó como cualquier otro, pero pronto se convertiría en una pesadilla que nadie podría haber imaginado. Aunque la familia Todd solía regresar a Connecticut desde Florida durante el invierno, en 2019 decidieron quedarse en Celebration. Pocos sabían que esta decisión tendría consecuencias devastadoras. El 29 de diciembre de 2019, unos vecinos preocupados se pusieron en contacto con la policía tras notar la ausencia de actividad en la casa de la familia Todd. La policía realizó una comprobación de bienestar, pero al no recibir respuesta de nadie dentro de la casa, se marcharon, sin ser conscientes de los horrores que les esperaban. No fue hasta el 13 de enero de 2020, cuando los investigadores de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y los ayudantes del sheriff del condado de Osceola regresaron a la casa de la familia Todd. En los teléfonos de los miembros de la familia habían empezado a aparecer mensajes de texto inquietantes de Anthony Todd, lo que aumentó la preocupación. Cuando las autoridades llegaron a la casa, se encontraron con un silencio inquietante. La correspondencia se había acumulado en el porche y en la puerta había un aviso de desahucio que dejaba entrever los problemas económicos de la familia. Estaba claro que algo iba mal. Anthony Todd, aparentemente aturdido, salió de la casa mostrando un comportamiento extraño. Preocupadas por la seguridad de la familia, las autoridades obtuvieron una llave del propietario y entraron en la casa. Lo que descubrieron en el interior les perseguiría para siempre. Un olor penetrante llenaba el aire a medida que avanzaban por la casa. En las camas de toda la casa encontraron los cuerpos sin vida de los miembros de la familia Todd. Megan, Alec, Tyler y Zoe habían sido apuñalados en el estómago y asfixiados hasta la muerte. Tenían crucifijos en las manos, un detalle escalofriante que provocó escalofríos entre los testigos de la escena. La descomposición del cuerpo de Zoe había llegado a un estado tan avanzado que las autoridades tuvieron inicialmente dificultades para localizarla. Solo cuando examinaron el cadáver de Megan, descubrieron el cuerpo de Zoe bajo sus pies. Una imagen desgarradora que aumentó el horror de la situación. A medida que se desarrollaba la investigación, los testimonios de Anthony Todd sobre los asesinatos cambiaron en múltiples ocasiones, dejando a los investigadores desconcertados y perturbados. En un momento dado,
afirmó que Megan había intentado suicidarse apuñalándose en el hígado después de matar a los niños. En otra versión, afirmó que intentaba salvar a la familia del apocalipsis y reunirse con ellos en el más allá. Los motivos de estos atroces actos seguían sin estar claros, ya que las historias de Anthony cambiaban y se retorcían. La policía y los investigadores trabajaron incansablemente para descubrir la verdad y reconstruir los acontecimientos que condujeron a esta tragedia inimaginable. Los espeluznantes descubrimientos de las autoridades dibujaron el retrato de una familia destrozada por la violencia y la desesperación. Además, los niños habían sido drogados con Benadryl, lo que añadía otra capa de horror a un crimen ya de por sí espantoso. Los asesinatos de la familia Todd conmocionaron a la comunidad y dejaron a todos en busca de respuestas. ¿Cómo pudo una familia aparentemente normal ser destrozada por semejante oscuridad? La investigación de estos horribles crímenes dejaría un impacto duradero en todos los implicados. En 2022, el jurado emitió su veredicto, declarando a Anthony Todd culpable de los asesinatos de su esposa, Megan, y sus 3 hijos, Alec, Tyler y Zoe. El peso de los crímenes flotaba en el aire mientras la sala estallaba en una mezcla de alivio y dolor. La fase de sentencia del juicio fue igualmente intensa. Anthony alegó su incapacidad para recordar los hechos, pero sus confesiones y las pruebas presentadas no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. Desarrollando esta mañana, cadena perpetua para el hombre condenado por matar a su esposa y 3 hijos en el condado de Osceola. Anthony Todd, sacudiendo la cabeza ayer por la noche, como veredictos de culpabilidad en todos los cargos, fueron leídos en la corte. Todo antes de Todd, una vez más, trató de convencer al juez que no lo hizo. El juez, en una decisión histórica, condenó a Anthony Todd a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que se reproducen en tu pantalla para ver más contenidos similares.